Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. Los ordenadores portátiles están viviendo una segunda juventud, después de que la gente haya perdido el interés en las tablets. Pero veo a muchas personas comprar ordenadores que no van a darles el rendimiento que buscan. En este vídeo os voy a dar varios consejos a tener en cuenta a la hora de comprar un ordenador portátil. Hay varios aspectos a tener en cuenta a la hora de comprar un portátil, pero voy a hablar sobre todo de las 4 características que pienso son las más importantes a la hora de comprar un equipo, que son el procesador, la memoria RAM, el disco duro y la tarjeta gráfica. Aparte de esas, puede haber otras como el tamaño de pantalla, la resolución de la misma, el teclado o el touchpad, que pueden influir en nuestra decisión final, pero estas son más secundarias. La única de estas que es más importante es el tamaño de pantalla, ya que depende del tipo de uso que le vayamos a dar, tendremos que buscar un ordenador que sea del tamaño adecuado. Por ejemplo, no va a ser muy útil un ordenador de 17 pulgadas si lo que buscamos es portabilidad y que sea lo más ligero posible. El tamaño estándar es de 15,6 pulgadas, donde vamos a encontrar la mayoría de portátiles. Si buscamos algo más ligero y transportable, podemos bajar a 14 o 13 pulgadas, aunque esto va a incrementar el precio considerablemente. Si por el contrario es un equipo más para tener en casa y queremos un tamaño de pantalla más grande, podemos ir a uno de 17 pulgadas, que no solo nos va a dar más tamaño de pantalla, sino que también va a tener mejor resolución que la mayoría de portátiles de 15,6, y también es más fácil que tengan teclado numérico, algo que mucha gente aprecia en un ordenador y que los de 15,6 hacia abajo no van a tener. Una vez tenemos decidido el tamaño, debemos tener claro cuál va a ser el uso del ordenador. Aquí es donde vienen la mayoría de errores, ya que mucha gente piensa que con cualquier ordenador se puede hacer todo, y no es así ni mucho menos. En este caso voy a diferenciar 3 tipos de usos, que van a ser los más habituales. El primero es el usuario estándar, alguien que utiliza el ordenador para redes sociales, navegar por internet, ver vídeos o películas y hacer documentos de Word o Excel, que es la mayoría de la gente. Aquí realmente no hace falta ningún superordenador, pero tampoco vale cualquier cosa, sobre todo si queremos que el ordenador vaya medianamente fluido y que nos pueda durar varios años funcionando bien. En este caso, yo no compraría nada que tuviera un procesador inferior a un i3 si es Intel o una 9 en el caso de ser AMD. Olvidaros de procesadores Intel Celeron o de la serie E1 o E2 de AMD, que para mí no deberían ni existir, ya que son procesadores muy básicos y con abrir un vídeo de YouTube y cualquier otra cosa se van a poner al 100% de su capacidad, haciendo que no se pueda manejar el ordenador. Cuanto más potente sea el procesador, más programas vamos a poder tener abiertos sin que se ralentice el ordenador, y también vamos a poder hacer alguna cosa que demande más potencia, como editar fotos y vídeos. Respecto a la memoria RAM, como mínimo que tenga 8 GB, ya que un portátil con 4 GB de RAM puede empezar a quedarse sin memoria simplemente con abrir 4 o 5 páginas web con Google Chrome. Para el uso normal no hace falta tener más de 8 GB de RAM, ya que por tener más RAM el ordenador no va a ir más rápido. Luego, posiblemente el aspecto más importante a día de hoy, que es el disco duro. Actualmente la mayoría de ordenadores utilizan discos duros tradicionales, que son muy económicos y tienen mucha capacidad, ya que lo habitual es que todos los portátiles vengan con 1 TB de capacidad, lo que vienen a ser 1000 GB. El problema de estos discos es que son muy lentos, y suelen crear cuellos de botella en el ordenador, ya que tanto el procesador como la memoria RAM van a una velocidad infinitamente superior al disco duro, que muchas veces se puede saturar si está leyendo y escribiendo mucha información. Esto se nota especialmente a la hora de arrancar el ordenador, ya que se abren muchos programas al mismo tiempo y el disco duro es lo que hace que se ralentice el arranque. Ahora, por suerte, tenemos otra alternativa que son los discos SSD. Estos discos tienen mucha menos capacidad, pero funcionan a una velocidad unas 10 veces mayor que los discos duros tradicionales, además de tener varias ventajas más, como no hacer nada de ruido y ser más resistentes contra golpes y sacudidas. La pega es que son más caros que los discos tradicionales, y aunque ahora han bajado bastante de precio, es muy raro encontrar un portátil con más de 256 GB de memoria SSD. Mucha gente no quiere estos discos duros porque tienen poca capacidad, pero realmente el 90% de la gente no necesita más de 128 GB de capacidad y en el caso de necesitar más, un disco duro portátil de 1 TB no cuesta ni 60 euros. La diferencia de velocidad entre un ordenador con un disco duro tradicional y el mismo ordenador con un disco SSD es bestial. Donde un equipo con un disco normal puede tardar 2 minutos en arrancar Windows, uno con disco SSD tarda unos 20 segundos. Además de que a la hora de abrir cualquier programa lo hace al instante. Cada vez hay más equipos con disco SSD, así que aunque tenga menos capacidad, buscar siempre que se pueda este tipo de disco, que es lo que más se va a notar en el rendimiento del ordenador. Por último, tenemos la tarjeta gráfica. Aquí solo hay una cosa a tener en cuenta, si se va a utilizar el portátil para jugar a videojuegos o no. No estoy hablando del gamer que solo va a utilizar el ordenador para jugar, que de eso hablaré después, sino alguien que de vez en cuando quiere jugar una partida a Fortnite o a cualquier otro juego. Aquí es bastante fácil. Si no se va a jugar a ningún juego, no hace falta que el ordenador tenga gráfica dedicada, lo que va a abaratar el precio bastante,
Y con la gráfica que incluye el procesador va a ser más que suficiente, incluso si queremos editar fotos a nivel básico. Si vamos a jugar algún juego, hay que mirar los requisitos del juego en cuestión y mirar qué gráfica recomienda. Luego, elegir un equipo que cumpla los requisitos. Los videojuegos son lo que más recursos necesita de un ordenador, sobre todo gráfica y memoria RAM. Así que esto es lo que más va a disparar el precio. Lo que hay que tener en cuenta es que la mayoría de ordenadores portátiles no están hechos para jugar, ya que la refrigeración es muy básica. Y si estás jugando mucho tiempo, se va a recalentar, lo que a la larga va a causar que el ordenador falle. Así que hay que tener esto en consideración. Resumiendo, para el uso normal es suficiente con un procesador de gama media, 8 GB de RAM y a ser posible un disco SSD. Y ya dependiendo si vamos a jugar o no, hará falta una tarjeta gráfica dedicada o no será suficiente la del procesador. El segundo grupo es el de la gente que utiliza el ordenador para trabajar. Aquí, además del uso anterior, añadimos algún tipo de programa relacionado con el trabajo, además de un uso más potente de Internet. En este caso, no podemos tener un ordenador que vaya lento, ya que eso va a afectar a nuestro trabajo, por lo que vale la pena estirarse un poco y tener un ordenador más potente. Aquí, como mínimo, yo recomiendo un procesador i5 en el caso de Intel o una 12 si es AMD, aunque sería recomendable un i7, para tener un equipo que pueda rendir bien varios años. Si utilizamos algún programa específico, siempre es recomendable saber los requisitos que pide el programa para funcionar bien. Es el mismo caso de los videojuegos. Igual todo lo demás funciona a la perfección, pero el juego o el programa que necesitas no funciona bien si el ordenador no tiene las prestaciones necesarias, así que más vale asegurarse y tirar por lo alto. En general, ningún programa va a necesitar más de 8 GB de RAM para funcionar, y si los necesita, el portátil no es la mejor opción, y habría que pensar más en un ordenador de sobremesa, que por norma general son mucho más potentes. Para este caso, el disco SSD es algo imprescindible, ya que la velocidad que nos proporciona es clave para que el ordenador vaya totalmente fluido, además de dar un extra de seguridad por si el ordenador se lleva algún golpe. En estos ordenadores no se debería jugar, ya que es una herramienta de trabajo, por lo que no debería de hacer falta una tarjeta gráfica dedicada. Solamente en el caso de necesitar edición de vídeo o foto a nivel alto, vamos a necesitar una tarjeta gráfica dedicada. Actualmente, la gran mayoría de gráficas vienen con 2 GB de memoria, lo que debería de ser suficiente para editar foto y vídeo. Nunca va a ser tan potente como un ordenador de sobremesa, pero se va a poder trabajar en el caso de que sea necesario. Resumiendo, para el uso profesional, vamos a priorizar la velocidad del equipo, con un procesador más potente y un disco SSD, para que el ordenador vaya ligero y dependiendo de los programas que necesitemos, una tarjeta gráfica dedicada o no. Y el último grupo es el de los gamers. Estos son los ordenadores que se van a utilizar la mayoría del tiempo para jugar, y como los juegos son lo que más recursos necesita, van a funcionar perfectamente bien para cualquier otro tipo de uso. Aquí cuanta más potencia mejor, tanto en procesador como memoria y tarjeta gráfica. En estos casos el disco duro no es tan clave, ya que no va a afectar el rendimiento del juego. Tal vez lo cargue un poco más rápido, pero no va a mejorar la experiencia una vez ya estamos en la partida. Además, los juegos modernos ocupan una barbaridad de espacio y si solo tenemos un disco SSD, se nos puede quedar corto si le instalamos varios juegos. Lo ideal es que el ordenador tuviera 2 discos duros, uno SSD para el sistema operativo y otro tradicional de más capacidad para los archivos. Pero lo más importante de un portátil de gaming es la refrigeración. Estos ordenadores suelen ser más gruesos ya que llevan una ventilación que está preparada para el uso intensivo que se le va a dar. Podemos tener ordenadores muy potentes, pero si no vienen con una refrigeración adecuada, no van a durar mucho tiempo funcionando bien. Así que hay que tener claro que la diferencia de precio entre 2 ordenadores con las mismas prestaciones va a estar en la refrigeración, aunque muchas veces estos ordenadores también suelen llevar mejores pantallas, además de teclados iluminados que suben el precio bastante. En definitiva, el portátil es un tipo de aparato donde vale la pena gastar un poco más, ya que de esa forma no solo vamos a tener un ordenador que nos rinde mejor a día de hoy, sino que también nos va a durar mucho más tiempo sin quedarse obsoleto. Evitar totalmente procesadores Celeron o similares, que suelen ir acompañados de poca memoria RAM, lo que va a hacer que parezca un ordenador de hace 10 años. Espero que con estos consejos hagáis una mejor elección a la hora de comprar un ordenador portátil, y no os acabéis arrepintiendo de haber comprado un ordenador más barato. Espero que el vídeo os haya sido útil, y si os ha gustado, podéis suscribiros al canal que es gratis. Yo de momento me despido, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, hasta luego.